Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar sobre la región hidrográfica del Amazonas y vamos a adentrarnos un poquito conociendo el mundo de la cuenca del Amazonas, ¿no? ¿Qué es lo que existe? ¿Qué importancia tiene? Entonces, todo ello vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué podemos decir con referencia al río Amazonas, ¿no? El río Amazonas está formado por los ríos cuyas aguas de la vertiente oriental de los Andes peruanos se deposita en un colector común que vendría a ser el río Amazonas. Es decir, hay varios ríos que van a ser afluentes directamente para el río Amazonas, que gracias a este río obviamente va a tomar el origen y la fuerza para que este río Amazonas o nuestro río Amazonas se convierta pues en el río más largo del mundo, ¿no? Caudaloso y largo del mundo. El que a su vez desemboca en el Océano Atlántico, la divisoria de aguas la determina la cumbre de la cadena oriental de los Andes del Sur o la cordillera de Carabay. Aquí se encuentran los ríos más largos y caudalosos del Perú, ¿no? Los ríos más largos y caudalosos del Perú. Entonces, vamos a hablar sobre las características de los ríos amazónicos, ¿no? ¿Cuáles son las características de los ríos amazónicos? Una de las principales o las primeras características es que tiene dos centros principales de origen. Aquí vamos a hablar del nudo de Pasco, como pueden ver ustedes en la imagen, el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. A ver, ustedes que están viendo en la imagen podrían notar que el nudo de Vilcanota se va a encontrar en la parte sur y el nudo de Pasco en la parte central, ¿no? Como ya subiendo a la parte norte. Entonces, justamente aquí va a tener el origen y muchos afluentes van a nacer justamente en estas dos nudos, ¿ya? Dos nudos de nuestra cordillera de los Andes. Punto B, están los ríos de mayor longitud del Perú en comparación a los de la costa. Obviamente que sí, ¿no? El ejemplo tenemos el río Ucayali, el Marañón y el Huallaga. El río más largo del Perú, ya, el río más largo del Perú es el río Ucayali. ¿Listo? Muy bien. Tercera característica, son torrentosos en su curso superior y formando quebradas estrechas y profundas, moderados en su curso medio y lento en el inferior. Llanura amazónica que justamente va a formar en la parte inferior, ¿no? Formando los famosos meandros, ¿no? ¿Qué son los meandros? Los meandros justamente son esas curvas, ¿ya? Esas curvas que van a generar los ríos. En la costa, como ya habíamos visto en clases anteriores, en la costa, los ríos de la costa generan muy poco. Sobre todo donde van a generar más meandros en los ríos amazónicos, ¿no? Justamente el tema que estamos tratando el día de hoy. Muy bien, la D. ¿Ya? Son ríos de régimen regular, llevan abundante caudal en todo el año. En el estiaje se alimentan de los desagües, de las cochas y de los aguajales. Es decir, su caudal o el volumen del agua siempre va a estar todo el año igual, no va a bajar. Entonces, régimen por eso es regular. A diferencia de la costa más bien tiene un régimen irregular, ¿no? No se van a olvidar, jóvenes, ustedes, por favor, de esa diferencia. Continuamos, tenemos el punto E, son los ríos más caudalosos del Perú por tener mayor caudal, principalmente entre los meses de diciembre a abril, en que salen de sus cauces y desbordan, ¿no? Justamente en esa temporada de diciembre a abril entramos a verano y por lo tanto en las partes altoandinas hay fuertes precipitaciones, ¿no? El punto F, los cauces son arenosos en el curso inferior, ausencia de piedras, formando extensas playas que se cubren de limo negro donde se realizan labores agrícolas en tiempos de estiaje, teniendo que cosechar antes de la creciente próxima. Es decir, muchas de las personas aprovechan cuando baja un poco el nivel de las aguas, ¿no? Muy bien, punto G, forman la red fluvial navegable más grande del mundo, así en el Perú la red fluvial navegable es de más de 50.000 kilómetros, ubicándose varios puertos como Iquitos principalmente, ya Yurimaguas, Pucallpa y Puerto Maldonado, ¿no? Un poquito hablando aquí acerca del nacimiento del río Amazonas, podemos decir que el río Amazonas nace del nevado Mismi y el nevado Quehuisha.
¿listo? Así como pueden ver en la imagen, no nacen de los dos nevados, principalmente el nevado Quiwisa, y van a ser con el nombre de Carua Santa. No se olviden, chicos, ¿ya con qué nombre nace el río Amazonas? Carua Santa, ¿no? Más o menos ahí pueden ver el proceso del origen. Profesor, ¿y dónde nace el río Amazonas? Muy buena pregunta. El río Amazonas nace en Cailloma, ¿ya? En Cailloma. ¿Y dónde queda Cailloma? En el departamento de Arequipa. Es decir, nosotros que estamos acá en Arequipa somos afortunados de tener a este río, o mejor dicho, de tener o ver el nacimiento de este río importante en el mundo, ¿ya? Muy bien. Más adelante hablaremos al detalle justamente de su nacimiento del río Amazonas. Principales ríos de la región hidrográfica del Amazonas, ¿no? Son, por ejemplo, tenemos al río Amazonas, ¿no? Vamos a empezar hablando del río Amazonas, que es el actor principal del día de hoy, ¿no? Dice, se forma por la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali, es decir, el río Amazonas nace de la unión de Marañón y Ucayali, ¿no? La naciente del río Amazonas se encuentra en la quebrada Apacheta al pie del monte Quiwisa, ¿no? O del nevado Quiwisa, en la cordillera occidental de Chile, en la provincia de Caylloma, Arequipa, ¿ya? Arequipa. Justamente en la imagen pueden notar donde dice, aquí nace el Amazonas, el río más largo del mundo, ¿no? Del nevado Quiwisa, Caylloma, que va hasta el océano Atlántico. Muy bien. El río Marañón, ¿listo? El río Marañón tiene su origen al noroeste del Nudo de Pasco, en los deshielos del Nevado Matador, en la cordillera de Raura. En este río se encuentran los pongos de Rentema y Manseriche, ¿no? Los pongos más importantes del Perú, Rentema y Manseriche, así como pueden ver en la imagen, ¿no? Prácticamente va desde la parte central hacia norte, ¿no? Va subiendo. Obviamente que es uno de los afluentes importantes también del Amazonas. De ahí pasamos al río Huallaga. Es el principal afluente del río Marañón en la parte norte del Nudo de Pasco. Este río forma el valle más amplio de la selva alta del Perú, que abarca desde Tingo María hasta el Pongo de Aguirre. Es decir, el río Huallaga va a entregar sus aguas ¿a qué río? Al río Marañón, ¿ya? Muy bien, siguiente río, el río Ucayali. Se forma por la confluencia de los ríos Tambo y Urubamba. Es decir, nace justamente el río Ucayali gracias a la unión de río Tambo y Urubamba. Es decir, se junta Tambo y Urubamba y quien nace el río Ucayali, ¿ya? En sus orillas de este río está el puerto fluvial de Pucallpa, ¿ya? De Pucallpa. Muy bien. El río Tambo. Ah, ojo, no te confundas, ¿eh? Cuando hablo del río Tambo no me estoy refiriendo a la vertiente del Pacífico, sino me refiero a la vertiente del Amazonas, ¿ya? El río Tambo se forma por la unión de los ríos Perene y N en el límite sur de Ucayali. Es decir, si te pregunto, por ejemplo, el río Tambo nace de qué ríos? Perene y N, ¿ya? Perene y N, ¿listo? Muy bien, y justamente acá vamos a tener al río Tambo, ¿no? El río Tambo. Muy bien. Siguiente río, tenemos el río Mantaro. El río Mantaro tiene su origen en el nudo de Pasco, forma un amplio valle interandino donde se localizan las ciudades de La Oroya, Jauja, Concepción y Huancayo. En el Pongo de Mantaro se ha construido la central hidroeléctrica de Santiago Antunes de Mayolo y Restitución, una de las centrales hidroeléctricas más importantes del Perú, ya del Perú. ¿Listo? Ahí pueden ver ustedes, por ejemplo, la imagen del río Mantaro, el recorrido de este río. También el río Mantaro sí es afluente del Amazonas, ¿no? Va a entregar sus aguas al río Amazonas. Muy bien, el río Apurímac tiene su origen en la cordillera de Chila. Nace con el nombre de Hornillos, luego Monigoti y forma al erosionar la cordillera de los Andes el Pongo de Aguirre. Es decir, el río Apurímac también nace en nuestra cordillera de Chila, ¿ya? Y también va a ser uno de los principales afluentes también del Amazonas, ¿no? A medida que va recorriendo el trayecto, va a dar origen a muchos ríos, ¿ya?
y también con ello va finalmente a entregar su agua al río Amazonas. Listo, muy bien, sigamos. El río Urubamba. El río Urubamba tiene su origen en el nodo de Vilcanota, forma el valle sagrado de los Incas en la provincia de Calca y Urubamba en el departamento de Cusco. Al norte del valle de Quillabamba forma el pongo de Mainique. En el Bajo Urubamba se encuentra la planta de gas de las Malvinas en Camisea, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, nuestro imponente río Urubamba, ¿ya? A un costadito se va a encontrar las ruinas del Inca también. ¿Listo? Muy bien. Tenemos el río Madre de Dios. Ya el río Madre de Dios tiene su origen en el flanco oriental de los Andes centrales. En sus orillas se encuentra la ciudad de Puerto Maldonado, ¿no? Puerto Maldonado. Entonces, hasta aquí, chicos, nuestras clases del día de hoy. Muchas gracias, jóvenes, por prestarme la atención. Hasta una nueva clase virtual llena de conocimiento y te dejo esta frase. El éxito ocurre cuando mis retos son más poderosos que mis excusas. Te lo dice tu profesor Hugo C.C. Narváez. Muy bien, jóvenes, nos vemos la siguiente clase. Hasta pronto, jóvenes.